Hola. Digo, no sé qué pasa, que no entro, ¿qué pasa? Ay, Y eso que tú eres la experta en redes. ¿Qué le pasará? Hola. ¿me ves? Súper bien. Y eso que tú eres la experta en redes. ¿Qué pasará? Desperta nada. ¿Qué tal? Con los reels, con Encantada, todo. Ana. Qué rico que estás acá. Por fin podemos estar juntas y por fin estamos compartiendo este espacio. Gracias por aceptar esta Qué bien. invitación. Qué felicidad de verdad tenerte acá. Después de varios intentos, les estaba contando a los que se van conectando que esta semanita voy a tener unos lives seguidos, pero es porque he tenido algunas dificultades pues, con las personas. Es que esto de la virtualidad es muy impredecible. O hay fallas en internet, o nos enfermamos a última hora, o algo pasa, o como a nosotros que no nos cuadró la zona horaria. Qué despiste. El caso es que, Sí, el caso es que lo ponía en el cartel, pero claro, como lo habíamos agendado mal, las dos dimos por hecho que esa era la diferencia horaria. Aquí son claro. las 5, allí son las 10. Ana Aquí son María, las 10. Sí, 10:05, allá son las 9. No, no, aquí son A las las 5 de la 5. tarde. Las 5, sí. Aquí son Ah, las 5 de la bueno. tarde. O sea que, ¿y Ya, tienes a las niñas en casa o están ya están todavía? en casa, Vale. ya no las estoy transportando, que ese día también fue que me fui a llevarlas al colegio, pero no, ya no, ya están en Ya no casa, llegaste. están en Ya vacaciones largas. me acuerdo que ese día además es que yo ya tenía, me parece que otra sesión o no sé, ya no daba tiempo a Sí, conectarnos. Pero bueno, un ya curso que era estamos aquí. irreemplazable e imperdible porque era el Adeleriano con Anabela. Ah, sí, sí. Sí, Es no verdad que podía. además recuerdo que tú lo ibas a haber hecho y no pudiste porque no se conectó ella, creo, ¿no? Puede ser, Ana. Sí, 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 sí. Bueno, al final, pero bueno, el que la sigue la consigue, o sea que Ah, sí, nosotros la hicimos, ¿sabes cómo lo hicimos por Zoom? por Zoom. Y quedó grabado y yo lo monté igual en redes. Muy bien. Ah, pero lo Sí, tienes en tu cuenta. sí, está en mi cuenta, está ahí, Ah, pues luego ahí lo buscaré. lo buscas y Luego, ahí está por redes. luego lo buscaré, lo Bueno, buscaré. Tengo varios acumulados de Anabela, voy acumulando para verlos a ratitos, que merece siempre muchísimo la pena. claro, claro que sí, ahí lo puedes mirar en el Instagram, ahí está guardadito, si no yo te mando el link. Pero bueno, quiero empezar por darte las gracias por estar acá. Quiero que nos cuentes un poco quién es Diana, cómo empezó todo este camino de la crianza consciente. También eres psicóloga, también Ujú. mamá, también certificada en disciplina positiva. Muchas cosas pues en común. Nos conocimos a raíz de un congreso que estuvimos juntas como ponentes, nos Sí. invitaron. Fue un placer haber estado ahí, haberte escuchado, porque también escuché tu ponencia. Ujú. Y bueno, y por algún motivo también estamos acá ya hoy reunidas. Te cuento que esto ha sido como un material importantísimo para las familias a las que asesoro, con las familias con las que trabajo, porque es como si fuera una biblioteca virtual donde ellos pueden consultar temas diferentes de los que he abordado. Entonces ha sido muy chévere este espacio y para mí como mamá, como terapeuta, como, mejor dicho, como profesional, como persona, me han ayudado también muchísimo. Me encanta este espacio. Es un espacio de compartir aprendizajes, Ujú. de compartir culturas, de intercambiar conocimientos y eso me parece genial porque de todas formas es un espacio también donde nos podemos dar a conocer la una a la otra, sororidad, acompañamiento, colegaje femenino, colegaje entre psicólogas, mejor dicho. He visto más cosas positivas en este espacio que negativas. Entonces, bueno, darte la bienvenida, darte las gracias por estar acá. La idea es que vaya fluyendo a la medida que tú nos Ujú. vas contando un poco sobre estos adolescentes, cómo hago para descifrar su código, cómo hago para hablarles, cómo hago para generar esa empatía, o sea, tantas preguntas que le surgen a los papás con estos hijos adolescentes. Entonces, la idea es que tú nos vayas hablando, yo voy a estar acá muy pendiente de las preguntas, si te voy interrumpiendo por alguna Nada, pregunta, nada, me escape. tú me vas preguntando y yo te voy contestando. Y los papás que estén por aquí también que pregunten. O sea que yo te doy las gracias también por invitarme aquí a tu espacio y si puede ser de ayuda a la comunidad que a ti te sigue. Uy, ahora te oigo chacopla. A los papás que están contigo,
Pues fenomenal, todo lo que podamos dar respuesta y bueno, ya sabes que esta etapa de la adolescencia es como una etapa para mí como que tiene misterio y que merece mucho la pena conocerla, porque si no, como papás llegamos con mucho miedo. Y al final el miedo, que yo creo que es algo inherente a los padres, quiero decir, una vez que ya tienes hijos, el miedo no te lo va a quitar nadie, ¿no? Y da igual que tus hijos tengan 5 años que tengan 35, porque las mamás que tienen hijos mayores se siguen preocupando y de hecho les decimos, no me trates como un niño, pero cuando eres madre toda la vida. Pero la etapa de la adolescencia, si a uno se la explican y le acompañan, yo creo que la vive de otra manera. Es un poco la idea pues eso, de hablar de adolescencia, de llegar a padres de adolescentes. Yo, además, este año saqué una primera edición que es un programa y es un programa de acompañamiento precisamente para padres de adolescentes. Que la idea es, ahora ya estamos a punto de acabarlo y sacaremos otro, si todo va bien, en octubre. Y es precisamente eso, que se sientan acompañados. Como has dicho tú, ¿no? Esa biblioteca que tú quieres hacer, pues yo además lo que he hecho ha sido dar ese soporte humano, ¿no? De tener a alguien al lado, porque muchas veces los padres me decían cosas como, vente tú a mi casa, ¿no? Educa tú y cuando te conteste de mala manera, vente a ver cómo lo haces. Y es un poco lo que he querido hacer con este programa, es juntarnos a través de Zoom, traer nuestras dificultades, nuestros problemas, hablar en qué consiste la adolescencia y resolver casos prácticos, porque al final lo que necesitamos los papás son recursos, ¿no? Como Recursos un y padres ayudando a soluciones. padres. Sí, igual. De hecho, Perfecto, súper. le llamamos padres de adolescentes resolviendo, o sea, par, porque vamos a la par y bueno, porque así me lo inventé y así lo hice. Pero sí, es como ayudarnos. Es una de las partes de las sesiones. Son 6 sesiones y 3 de ellas son así. Pero sobre todo, bueno, tú conoces cómo es la disciplina positiva y cómo es un poquito cómo se llega mejor a los padres y lo que he hecho ha sido no hacer disciplina positiva, pero sí llegar a los padres con cosas prácticas, porque al final lo que necesitan es cosas que se puedan llevar puestas, ¿no? Yo, ¿qué hago si no deja el móvil? ¿Qué hago si me contesta de mala manera? ¿Por qué ocurre esto? Ese tipo de situaciones. Ujú. Sí, qué rico. Ahorita al final me encantaría y yo creo que a todos los que están acá conectándose, para que nos cuentes un poco de los cursos que haces, de todos esos talleres, del libro, de todo lo que has hecho y todas las herramientas que estos papás pueden tener. Entonces, al final, qué bueno para que saquemos un espaciecito antes de que se esté terminando el live y nos puedas compartir todos estos proyectos tan lindos y tan maravillosos, porque al final, al cabo, lo que importa es ese acompañamiento que nosotros podemos darle a los papás y que nos cuentes un poco sobre esto. Y también me gusta mucho cerrar el live, no solo convocando a que también sigan tus redes y a que también te busquen como apoyo, porque es bueno a veces también mirar otras personas de otras culturas, cómo trabajan, cómo manejan, porque al Ujú. fin y al cabo la situación es la misma, ¿cierto? Con los niños, Claro. independiente de la cultura que sea. Entonces, es bueno que a mí me gusta generar estos espacios para esto y cerrar al final también con una frase donde invites a los papás a aprender cada vez más de estos adolescentes y a enamorarse de esta etapa y acompañarlos desde la manera más Y respetuosa y consciente que puedan. era un poco, fíjate lo que pasó este año. Bueno, yo en diciembre del año pasado, me parece que fue, saqué mi primer libro y coincidió con este momento de pandemia, que no, a lo mejor no es el momento ideal para sacar un libro porque no puedes hacer firmas de libros y bueno, no es tan fácil ni es tan bonito como se puede hacer en otro momento, pero sí que creo que era un momento muy necesario, igual que las redes se llenaron de directos, de gente que se dedicó a hacer este tipo de cosas que además no te pagan por hacerlas, pero que era muy necesario porque estaba todo el mundo en su casa, con sus hijos, no sabían qué hacer y toda ayuda era poca, ¿no? Entonces, creo que la idea del libro, cuando yo lo escribí, sobre todo era que fuera muy concreto y muy fácil de entender, muy sencillo y que no se fuera por las ramas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer? Entonces, sí que va en un contexto porque tú lo sabes que eres compañera de disciplina positiva, que la disciplina positiva no son herramientas, y no le podemos decir a los padres lo que tienen que hacer y además cada padre sabe lo que tiene que hacer con sus hijos, pero sí que a veces necesitamos que alguien esté ahí, que nos ayude, que nos diga que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o hacia dónde encaminarlo, porque yo lo que me he encontrado en todo este tiempo es que nos falta mucha seguridad en ese sentido, ¿no? Y que según en qué parte incluso
te digo dentro de España, no es lo mismo que vivas en la capital, que vivas en las afueras, hay muchas creencias, pues si hacer colecho, no hacer, permitir que los niños vean la tele mientras comen, o sea, hay como todavía, y eso genera mucha inseguridad a los padres. Entonces en el libro he recogido como los 21 retos así fundamentales que a mí me salían en los talleres, cuando hacía los talleres de disciplina positiva, y los he querido plasmar en el libro dándoles soluciones y dando indicaciones, pues con los niños cuando tienen miedos, cuando mienten, las rabietas. Hay un capítulo dedicado a la adolescencia en exclusiva, el uso de las tecnologías, las peleas entre hermanos, que es una cosa que también nos preocupa mucho a los padres, el que no hagan los deberes, que no colaboren en casa. Bueno, pues eso, 21 retos, y luego hablo de cómo funciona el cerebro, de la importancia de cuidarse. Y lo que a mí más me gusta del libro, que me parece que le da también mucho valor, es que han colaborado profesionales, como es el caso de Anabela Seiker, como es el caso de Patri Psicóloga, Marisa Moya, Rafael Guerrero, José Ramón Gamo. Bueno, ahí, a mí me parece que eso también aporta mucho, porque los papás son personas a las que conocen, que les da seguridad, que les da tranquilidad también en lo que dicen, y a mí desde luego me siento muy orgullosa y muy afortunada de haber podido contar con ellos. Y luego el resto son los talleres, como has comentado tú, que la verdad es que también igual, yo pasé de hacer talleres presenciales de repente a hacerlos todos online, porque no había otra. Y creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, porque en ese momento solo podías o quedarte paralizado diciendo no puedo hacer nada porque se ha cerrado todo, o reinventarte. Y eso fue un poco lo que me tocó, ¿no? Reinventarme y decir, bueno, voy a probar a ver si esto se puede hacer o no se puede hacer. Y además, bueno, pues lo hice con lo que tenía y con lo que sabía en ese momento. O sea, no hay nada, así es como muy de andar por casa, pero al final está funcionando. Ya vamos por la 7ª edición de los talleres online y estoy muy contenta, porque es lo bueno que ha traído esta pandemia, que lo decías tú, ¿no? Que hay gente pues de Argentina, de Colombia, de España, de Ecuador, de Perú. Entonces, le da una riqueza muy grande a los talleres y permite acercarte a gente que de otra manera no podrías llegar, ¿no? Y cada uno con sus peculiaridades. Entonces, bueno, yo la verdad que estoy muy agradecida a Instagram, agradecida a haber podido hacer estos talleres online, y sobre todo a ver que hay tantos papás que quieren hacer las cosas bien, que quieren sentirse a gusto con ellos mismos, con su crianza, que imagino que es lo que tú observas también porque tú te dedicas a lo mismo y haces esta misma labor, o sea que compartimos camino. Y es reconfortante por eso, ¿no? Porque recibimos mucha retroalimentación y vemos que es necesario, que es de ayuda. Así es. Bueno, entonces empecemos un poco entonces a entrarnos en este tema tan maravilloso que es la adolescencia. ¿Y cómo hago? Empecemos por la pregunta que le pusimos a este live. ¿Cómo hago para descifrar a ese adolescente que lo mencionabas ahorita, que obedezca, que recoja, que no tanto videojuegos, que las pantallas, que me pare bolas, que me escuche, que me mire a los ojos? ¿Cómo hago para descifrar a ese adolescente? Fíjate que la pregunta que me haces me valdría exactamente igual si en vez de adolescente pones a mi pareja, a mi madre, a mi cuñada, a mi hijo. O sea, vale para todos. En realidad, ese código lo tenemos todos. Todos tenemos un código, a todos hay que descifrarnos nuestro lenguaje, porque somos únicos y inigualables. Entonces, yo ahora estoy hablando contigo y tú estás descifrando mi código para saber si me llega. Yo veo, te estoy mirando los gestos, si te llega el mensaje, si no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Trabajando la relación. Entonces, en la adolescencia es muy importante que hayamos tenido una buena conexión previa, y si no, nos va a tocar trabajarnos la relación muchísimo. Entonces, antes de querer que obedezca, que use las pantallas o que haga los deberes, tenemos como que dar un pasito hacia atrás y decir, bueno, esto hay que empezar como cuando uno construye una casa. La base no pueden ser arenas movedizas. Tiene que haber una buena relación. Y claro, que nos encontramos en la adolescencia, que ese es el problema, que hay una relación muy dañada. Porque quizá venimos de una manera de hacer las cosas donde parecía que todo iba más o menos funcionando, porque yo le decía, haz el favor de recoger tu habitación y si no, no vas a salir. Entonces iba y la recogía. Nos decía, nah, y te decías, ¿qué has dicho? Nada. Y ya vale. Pero claro, ya entra la adolescencia y ya y le dices, ¿qué has dicho? Te lo repite pesada. Entonces ya dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Se me ha subido aquí a los hombros. Entonces, muchas cosas nos vienen porque venimos arrastrando otras. Y otras son propias de la edad, ¿no? Porque los chicos cambian cuando llegan a la adolescencia y a nosotros nos toca cambiar como padres de adolescentes.
Dani nos dice, Diana, cariños desde Chile. Muchas gracias. Sí, lo que decías ahorita es descifrar ese código de ellos y de todas las relaciones interpersonales que nos rodean es el trabajo de nosotros en el día a día. Una mamá me decía, mira, es que ya empezó a torcer los ojos, cuando yo le digo algo, que obedezca, que haga algo, ya me empezó a torcer los ojos, ya me cierra la puerta, ya me ignora, ya está diciendo mentiras. Entonces, puede que esto haya pasado siempre o puede que el vínculo no Sí. esté lo suficientemente establecido para yo conocer ese lenguaje y descifrar eso que me está queriendo decir con esa volteada de los ojos ese adolescente. Sí, pero fíjate, claro, que nos llama la atención quizá porque hasta ese momento ni siquiera nos habíamos parado a mirarle, ¿no? Porque nos habíamos dedicado a dar una orden y que él la cumpliera. Y si no la cumplía, pues pasábamos a una amenaza, a un chantaje, a un castigo. Entonces llegamos en un punto donde empieza a hacer gestos que son de adultos, ¿no? ¿Cuántas veces en pareja nos dice algo nuestra pareja y no nos gusta? Hacemos, sí, claro. Y hacemos así con los ojos, ¿no? Y volteamos la mirada. Bueno, pues nuestros adolescentes también la hacen. Piensa que ya no son niños, que no son adultos, pero están empezando a separarse de nosotros, a buscar su camino, a buscar su lugar. Y claro, dar órdenes y esperar a que alguien te obedezca como si fuera un perrillo, como si fuera alguien que no tiene opinión, pues te va a costar. Entonces, por eso digo que antes de empezar a hacer la pregunta de qué hago para que me obedezca, yo diría, ¿qué haces para tener una buena relación con tu hijo? Con tu hija, ¿qué estás haciendo para tener una buena relación? Qué bonito, sí. Lo que trabajamos siempre como desde disciplina positiva y es tocar el corazón del adulto para llegar a ese corazón de ese niño, de ese adolescente que necesita algo, sin lugar a dudas. Está llamando la atención de ese adulto por algo y para algo. Entonces, tocar primero el corazón de ese adulto. Sí, exactamente, así es. Tocar el corazón porque además, fíjate que en la infancia pocos recuerdos tenemos de cuando éramos pequeños, pero cuando llegamos a la adolescencia lo tenemos más cercano y sin embargo se nos olvidan muchas cosas, se nos olvida que nosotros también queríamos que nuestros padres nos dejaran en paz, que no se metieran en nuestras cosas, que no nos criticaran. No nos gustaba cuando nos decían, uy, con esa amiga vas, porque sentíamos que era una crítica a la elección que yo había hecho. O sea, en la adolescencia el sentimiento, la autoestima está muy vulnerable. Se sienten muy vulnerables a todo. Aunque ellos aparenten ser una roca, en realidad es como una roca de cal, o sea, es una pared de cal, rascas un poquito y se empieza a caer. Entonces, están construyéndose, ¿no? Y se están construyendo y reconstruyendo continuamente. Entonces, un día te dice, mamá, he decidido que quiero ser veterinario, y a la semana siguiente te dice, me voy a hacer misionero. Y tú dices, pero bueno, este niño no sabe lo que quiere. No, no lo sabe, está probando, está como tirando bolitas a ver dónde dan. Y claro, nosotros como adultos se nos olvida que pasamos por esa época y que también nos probamos un traje en el que no nos hemos quedado. No sé qué te queda a ti del adolescente que fuiste, si fuiste Así una es. adolescente. Claro, y hay muchos papás que me dicen, es que yo no fui tan rebelde, es que yo no contestaba a mis padres de esa manera. Claro, es que tu sociedad y lo que te rodeaba, lo que había a tu alrededor, no era lo mismo que hay ahora, era distinto. Sin embargo, tú estás intentando aplicar esas herramientas que es como si ahora quisieras meter una disquetera, un disquete de estos pequeñitos, a un portátil que ya no tiene ni la ranura para la disquetera. No podría ser. Pues esto es un poco lo mismo. Estamos intentando encajar esas herramientas de amenaza, de castigo, de chantaje, cuando ya no se puede. Y es una época en la que ya no podemos, porque hay otro contexto educativo, socioeconómico, laboral, es muy diferente, ¿no? Así es. Por acá tengo una invitada. ¿Y quieres saludar o no? No, Claro, ah, sí, ha saludado. Ah, claro, no me sí, oye. No me oye. Quiere pertenecer y contribuir. Hola, que te van a ver, que te va a ver mucha gente. que te va a ver mucha gente. ¿Quieres ayudar a mamá? ¿Quieres ayudar a mamá en el directo? Me está haciendo preguntas. ¿Tú qué pregunta me quieres hacer? Que mi mamá, es que yo estoy acá en mi casa, pero mi mamá está en un lado muy importante. Entonces,
Tu mamá está haciendo una cosa muy importante, ¿verdad? Y no está contigo, ¿a que no? Y yo ¿Y a ti te vine apetece? a que mi mamá me da una cola para jugar a lobito. Ah, Que ella mira. vino, que ella vino a que yo le hiciera una cola para irse a jugar al lobito, porque la mamá está haciendo un live muy importante y ella está jugando en vacaciones al lobito. Chao. Cómo son los niños de maravillosos, ¿no? Como les contamos las cosas y le decimos, mamá tiene que hacer un live importante y ellos saben, no sabrán lo que es, pero saben que mamá lo ha dicho. Así es. Bueno, entonces volviendo a este tema, pues como de la empatía y de la conexión, a mí me parece importante, Diana, me imagino que a ti también te ha tocado mucho como en tu trabajo con los papás y todo, el tema de los adolescentes, porque muchas familias se sienten angustiadas, ¿cierto? Cuando llega esta etapa, porque es una etapa pues que les asume retos. Lo que yo decía ayer en el otro live, los papás de hijos adolescentes dicen, ay no, es que usted se queja por una pataleta de un niño de 2 años cuando a mí me tocan cosas peores, y no es eso, sino que es que se les olvida que pasaron también por ahí, y lo que tú decías, no tenemos ese recuerdo de infancia, o como papás se nos olvida esa pataleta que pasó a los 2 o 3 años y que ahora las cambian por otro tipo de pataletas o por otro tipo de cosas. No, y que incluso, fíjate, lo has explicado fenomenal porque nos parecen cosas de niños a las que les quitamos importancia y decimos, es que está haciendo una pataleta, por ejemplo, porque no le hago la cola de caballo, ¿no? Claro, ¿por qué va a hacer la pataleta a un niño de 5 o de 6 años? No la va a hacer porque no pague la hipoteca. No la va a hacer por eso, la va a hacer por las cosas que le rodean, por las cosas que le importan, las cosas que le preocupan. Entonces, claro, cuando hacemos de menos, también estamos de alguna manera dañando la autoestima. No digo que haya que impresionarse ni que dejarlo todo para atenderles, pero sí digo que tenemos que tener en cuenta que es una personita que tiene unas preocupaciones aposta, adrede, propias de su edad y que no puede entender las nuestras como adultos. Entonces, si yo quiero que sea respetuosa, tengo que ser respetuosa con ella. Si yo quiero que sea responsable, tengo que ser responsable. Y el mejor aprendizaje es el que llega de una persona que te lo está ejemplificando, no que te lo está leyendo en un libro, ¿no? Yo puedo coger un libro y decir, vamos a leer un libro sobre el respeto, pero no le va a llegar igual que si yo soy realmente respetuosa, porque lo va a coger de ahí. Va a coger el tono de voz, la expresión, el gesto. Es verdad, o sea, hablábamos ayer también en ese live que es muy importante el ejemplo y la forma como yo le muestre desde pequeñitos las cosas a nuestros hijos, ¿cierto? A una mamá decía, ay, pero es que la cuidadora, la nana desde los 3 años que tenía el niño, le decía que se iba a ir y la amenazaba que si se portaba mal se iba, se iba, se iba. Entonces, claro, se convierte muchas veces en amenazas, y también hay una queja frecuente de los papás, me imagino que a ti también te pasa y dicen, ve, es que ya le he quitado el Xbox, ya le he quitado el Play, ya le quité el balón, no puede ir a jugar con No, los no le amigos puedo y quitar nada. nada le vale, ya no sé ni qué quitarle. Sí, así es, porque por eso decía que a lo mejor hasta ahora venía funcionándonos entre comillas, ¿no? Porque le decíamos, hasta que no recojas tu habitación, pues no te voy a dar la Play, entonces regañadientes iba y la recogía, pero ya llega un momento en que el vínculo está tan dañado que no tienen nada que perder, y además yo insisto mucho, cuando uno está mal con alguien, cuando te llevas mal con alguien, no te cuesta seguir estando mal, al revés. Es como que te da el pistoletazo de salida para seguir estando mal. Total, vas a estar enfadada, total, te vas a quejar, total, todo te va a parecer mal. Pues no hago nada. Entonces, Así no consigues nada así. Mientras que si haces ese cambio y empiezas a trabajar en la relación con tu hijo, le va a costar más estar mal contigo cuando tú le tratas bien. Ujú. Por acá Jessica dice, es normal que la mamá le exija al hijo que debe llevar excelentes notas en el colegio, y el día que de pronto no tenga una buena nota se enfurece, ella se enfurece y siempre la amenaza con que le va a pegar. Claro, a ver, dice, es normal. ¿A qué le llamamos normal? Esto es como todo, ¿no? ¿Para qué sirve una amenaza? ¿Qué voy a conseguir con una amenaza? ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Qué es lo que quiero que aprenda? Eso es lo que voy a hacer con la amenaza. Si yo hablo de amenaza, va a aprender a amenazar.
Va a aprender a hacer las cosas para evitar otras, pero en realidad no hay entendimiento, no hay sentido de compromiso, no sé, no hay sentido de responsabilidad. Y esto es un poco lo que hemos estado hablando. Además, cuando los chicos llegan a la adolescencia, llega un momento en que las notas bajan y esas amenazas a veces surten efecto, pero en la mayoría de los casos no. Y luego el resultado que da precisamente no es el correcto, no es el que nosotros queríamos que diera. El mensaje que le estoy mandando a mi hijo es: lo vas a hacer porque yo lo digo. Así Pero en es. realidad esto no es importante. Ajá. Eso es. Por ejemplo, Jessica, lo que nos dice Diana es muy importante y vale la pena tenerlo en cuenta porque desde la crianza consciente, desde la crianza respetuosa, desde la disciplina positiva, trabajamos mucho la crianza a largo plazo y Ujú. posiblemente a corto plazo los castigos, las amenazas, los premios funcionan porque claro, están aprendiendo a que se comportan por temor, se comportan porque sí, porque tienen miedo, porque quieren también obtener algo de lo que necesitan verse beneficiados y por complacer muchas veces también a ese adulto, pero todo esto son trampas y errores que a largo plazo vemos nosotros reflejados en ese adolescente que no se halla, que no es que no le valga nada, sino que está tan acostumbrado a esos castigos, está tan acostumbrado a esas amenazas que ya finalmente no le importa simplemente porque condicionamos ese comportamiento. Se Claro. condiciona muchas veces el comportamiento positivo y al igual que también se condiciona el comportamiento negativo, ¿cierto? Entonces, es tener como ese equilibrio, como decía Diana, y es trabajar un poquito más en Claro, esa además paciencia. a largo plazo nuestro hijo nunca sabrá si sacaba buenas notas porque era capaz, porque era valioso o porque no quería recibir ese castigo, esa amenaza, que le pegaran, que si lo hacía por miedo. O sea, quiero decir, no lo vamos a saber, ¿no? Es una pena porque vamos a condicionar una personalidad que podría brillar por un motivo propio y nunca lo sabremos, ¿no? Ese chico, cuando sea mayor, dirá: pues soy brillante, soy estupendo, y a lo mejor dirá: gracias a las amenazas de mi madre. Bueno, puede ser, pero seguramente podrías haber llegado ahí sin necesidad de amenazas, que es muchas veces lo que dicen los padres cuando son adultos y tienen hijos adolescentes: pues menos mal que a mí me pegaron, ¿no? Porque si no, a saber dónde estaba yo. Y yo digo: qué pena que hayas normalizado el maltrato, porque podrías haberlo aprendido sin que te pegaran. Está claro que el que te pegó lo hizo porque no tenía otros recursos, no lo sé, no tenía otra manera, que por lo menos los papás que yo me encuentro en mis talleres son así, no son asesinos, no es gente que tenga un problema psicológico y entonces no se puede hablar con ellos, no, es gente que no tiene otros recursos, es, como dice Marisa Moya, es una insuficiencia del educador, es que me siento insuficiente, no tengo suficientes recursos, no sé cómo actuar, ¿no? Y esto pasa mucho y lo verás tú también cuando haces los talleres de disciplina positiva, que el cambio es súper rápido en el sentido de concienciación, de ¡wow! Me has abierto los ojos, sé que esta no es la manera, pero ¿y qué hago ahora? Si no castigo, si no grito, si no amenazo, ¿qué hago? ¿Cómo educo? ¿No? Entonces, como desnudarse. Y esto es lo mismo que decimos de los niños pequeños. Un niño pequeño no va a dejar de pegar hasta que no tenga otra alternativa válida para hacerlo. Pues lo mismo le va a pasar a un adulto. Entonces, no se tienen que juzgar tanto. Vas a seguir castigando, vas a seguir chantajeando hasta que no tengas otra manera de hacerlo, la implantes en tu vida, la practiques y te empiece a salir sola, porque no hay nadie experto en una materia sin práctica. Aquí nos está diciendo Jessica que esta persona dice que gracias a esos correazos que le dio la abuela, que la crió, ella es hoy en día lo que es. ¿Y qué es? Eso les digo yo a los papás y yo, si eso fue tan bueno como tú lo estás describiendo, ¿por qué lo recuerdas? ¿Por qué sigues hablando de ese golpe o de esos correazos o de esas palmadas que te dieron? Simplemente se te hubiera podido olvidar como muchas cosas de la infancia, pero lo sigues recordando. Entonces, si se recuerda es por algo, ¿cierto? Por acá Benjamín nos dice, me pasó que mi hijo se enojó mucho porque no le daba su celular, en que ya habíamos acordado que no tendría acceso entre semana, y de coraje me dañó mi celular. Ya hemos conversado sobre el autocontrol. Claro, ves, pues aquí es una oportunidad preciosísima para que el hijo se haya quedado sin móvil, sin celular, porque ahora el padre tendrá que usar el celular del hijo hasta que tenga uno nuevo. Yo creo que al final esto es ensayo y error. Y claro, muchas veces decimos,
el autocontrol es como todos, también se practica, también se ejercita, también necesitas recursos y poderles explicar a tus hijos cuando sientas esa rabia, ¿dónde la sientes? Cuando sientas esa ira, ¿qué quieres hacer con ella? ¿Cómo me lo puedes expresar de manera que no me dañes ni te dañes a ti? ¿No? Y que sean capaces de, pues si cogen el celular, no tirarlo al suelo, sino de poderse dar ese segundo de decir, no, es que estoy muy enfadado, vale, lo dejo, ¿no? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de, bueno, que hay cosas que van a ocurrir, porque tienen que ocurrir, pero en este caso no sé si dice, no le grite ni nada, pero tengo que hacer que me pague. Claro, exactamente. Claro, mira, pero no sé qué pedirle que haga para que me lo pague. Por lo primero yo usaría el suyo, y mientras él se ha quedado sin celular, entonces que busque la manera. Hay veces que los adolescentes ya tienen paga, entonces de su paga puede hacerlo, algún trabajo que pueda hacer y pueda obtener dinero por ello. Tiene que hacerse responsable de lo que ha ocurrido, ¿vale? Hay veces que es por una mala suerte, ¿no? Una mala jugada, quiero decir, que está muy enfadado, de repente lo deja y cuando lo va a dejar se le cae al suelo. Bueno, pues es una mala pata también, pero igualmente, pues bueno, te haces responsable de tus actos, pero ahí, como ha dicho él, no sirve de nada gritar, no sirve de nada castigar, porque si en ese momento, que es una oportunidad, imagino que su hijo se quedaría a cuadros, porque se dio cuenta que se le había ido de las manos, y nunca mejor dicho, es como, ¡buah, me he pasado! Si yo grito, castigo, lo que él va a hacer es defenderse. Pues tú no haberme lo quitado, pues te aguantas, pues no sé qué, y encima nos vamos a enfadar más. Y ahí anulamos toda capacidad de aprendizaje, porque el cerebro se destapa, ya no hay razonamiento, no hay lógica, y lo que hay es pura emoción o mucha visceralidad. Y entonces apagamos toda posibilidad de aprendizaje. Entonces lo mejor es, ¿te has dado cuenta de lo que has hecho? Yo no tengo que decir nada, ya lo está viendo él. Cuando estemos calmados, entonces sí podemos coger, hablar y decir, bueno, ¿qué plan tienes? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Porque además lo primero que nos saldría es, ¿te la has cargado? Pues te la has cargado. Pues que sepas que ahora esto no es que es lo primero que nos sale, pero eso es impulsividad. Y le estamos hablando al chico de que no tiene autocontrol. Tú lo tienes para no reaccionar de manera impulsiva. Tú que eres el adulto con tu cerebro desarrollado. No es fácil, ¿eh? Pero... Sí, familia Zuleta Duque dice, saludes desde Villa María, Caldas. Saludes, qué rico que están acá. Sí, Benjamín, pídele su celular un tiempo y eso es una consecuencia. Y acá Diana acaba de mencionar también algo importante y es, ya bastante tuvo con ver que es el celular de su papá se quebró y que esa falta de autocontrol se le fue un poco lejos. O sea, ya él está pensando en eso, en lo que pasó. Entonces, como cuando un hermanito empuja al otro y el hermanito sale aporreado, ya suficiente tiene con que el hermanito se haya aporreado. Cuando pierden un examen en el colegio, sacan malas notas, suficiente. Esa es la consecuencia, ese es ya el mensaje que él está recibiendo por no haber estudiado bien, por no haber puesto atención en clase, ¿cierto? Y nosotros reforzamos entonces castigándolo, quitándole el celular, dejándolo en vacaciones encerrado, No, no vas a incluso, ver televisión. claro, incluso a veces con comentarios, ¿no? Por ejemplo, Así. deja el vaso en el borde de la mesa y se cae, se rompe, y en vez de callarnos decimos, lo sabía que lo ibas a tirar, si es que estás de un torpe, ya podías estar centrado en lo que tienes que hacer. Tú atontado todo el día, ¿no? No te puedes centrar en lo que haces. Ahí lo único que conseguimos es dañar su autoestima, pero no está aprendiendo nada. Estamos desquitándonos nosotros, estamos haciendo un reproche, una queja, una crítica, que quizá la llevamos nosotros en esa educación que decimos, pues yo gracias a los correazos estoy muy bien. Pues como has dicho tú, ¿no? Ya no sé dónde está, pero me va saliendo. De vez en cuando me voy oyendo a mí diciendo cosas que sé que no ayudan. A nadie le ayuda que le digan, eres un torpe y has tirado el vaso. Si te callas y observas, será tu propio hijo el que diga, bueno, eso lo hacen mucho los adultos, porque no sé si a ti te pasa que yo cojo algo y se me cae y digo, ¡ay, qué torpe! Ya me lo digo yo directamente. Un niño, Exacto. si no lo ha oído, no debería decírselo, porque no debería considerar que esto es ser torpe, debería considerar que es un error y que es una manera de aprender. Entonces, yo, por ejemplo, mis hijos, cuando vierten algo, yo me encuentro muchas veces al pequeñito de 7 que pasa de un sitio a otro con la fregona, digo, ¿qué ha pasado? Me dicen, nada, tú tranquila. Y me asomo y es porque ha tirado la leche, ha tirado un vaso. No. Bueno, pues ya sabe lo que tiene que hacer, recogerlo, pero como lo haría yo, cuando a mí se me cae la comida,
no me quedo en el salón esperando a que venga alguien a regañarme. Digo, ven, dime que he sido un poquito torpe, que no estaba pendiente. No, voy y lo recojo. Entonces, esto es lo mismo que tienen que hacer los niños. Y eso ya es un aprendizaje. Y es un aprendizaje sin dañar su autoestima. Así es, por acá Lida nos dice, es complicado cambiar con nuestros hijos lo que pasó con nosotros, ¿cómo hacer No, para cambiar la historia? Lida, qué bonita no esa se pregunta, puede. súper pertinente. Mira, lo importante es reconocer que nosotros venimos de unas raíces intergeneracionales, de una crianza que de pronto no fue lo mejor, que no fue positiva, que no fue tan respetuosa y que si tú tienes eso, porque es que cuando todos recibimos ese bebé por primera vez en los brazos, decimos, ay, no, no voy a ser como fueron conmigo, es hermoso, es súper tierno, ay, no, es que es indefenso, ¿cómo puede haber gente que les hace daño? ¿Cómo puede haber gente que...? Y empieza uno a proyectar un montón de cosas, pero ese niño, ese bebecito no se queda bebecito, empieza a crecer, empieza a hacer pataletas, empieza a cambiar en sus procesos de desarrollo y ahí es cuando nosotros empezamos a confrontarnos con esa historia. Entonces, a veces cuando es algo que se nos sale demasiado de las manos, Lida, es buscar ayuda porque solo no lo podemos hacer, solo como papás no podemos hacer muchas veces esto. Nosotros como terapeutas hemos buscado ayuda, como terapeutas también vamos a talleres de disciplina positiva, escuchamos psicólogas, seguimos leyendo, porque esto es un aprendizaje continuo, continuo, continuo y que hay que trabajar mucho a nivel personal, hay que trabajar muchas heridas porque todos tenemos heridas de infancia, todos. Claro, porque fíjate, ella pregunta cómo se puede cambiar. Pues cambiar lo que pasó no se puede, ¿no? No puedes cambiar no puedes cambiar el pasado. Lo que puedes cambiar es la interpretación que tú hiciste de aquello, ponerlo en su lugar y decidir qué vas a hacer a partir de ahora. ¿Vas a seguir con esa historia culpando, quejándote? ¿Cuánto más tiempo vas a seguir? A veces la base es aceptar profundamente y ser la persona que querías ser, la persona que consideras que necesitas o que necesitaste y enfocarte en eso, ¿no? Entonces, reconciliarte como quien dice con tu pasado. No quiero decir perdonar porque se puede sacar de contexto y bueno, es muy profundo, pero sí que es verdad que yo lo digo muchas veces, cuando una herida se queda como una cicatriz, la cicatriz no duele. Entonces la herida no, o sea, no se va a ir, la marca la vas a tener y te lo va a recordar, pero ya no te va a doler. Entonces es aceptar profundamente que el pasado no lo puedes cambiar, que hay mucha gente que dice es que mi madre fue, es que mi padre, es que ya eso, ojalá pudiéramos cambiarlo, ¿no? Tú que eres psicóloga pudieras ayudar a tu paciente y quitarle esa historia que vivió, pero sí le puedes ayudar a lo que le queda de vida a vivirlo de otra manera, ¿no? Y a entender que todo lo que construyó, todas esas interpretaciones que hizo, pues hasta ahora parecía que le iban llevando por esta vida, pero ahora llega un momento en donde está pagando un precio muy alto y eso es lo que les hace acudir a terapia, ¿no? Ya no puedo con esto, he aguantado todo lo que he podido, ya no puedo con esto. Y para eso están los profesionales, ¿no? Para ayudarnos a estar mejor. Así es. Así es. Por acá dice, debemos dar ejemplo a nosotros, a nuestros hijos, les pedimos que actúen o reaccionen racionalmente, pero nosotros no lo hacemos. Ellos día a día nos enseñan a nosotros como padres. Así es. Eso es un aprendizaje tanto de allá para acá como de acá para allá. Yo siento que todos los días, desde que me levanto, aprendo demasiado de mis hijas y que muchas veces pongo en práctica también lo que leo, lo que escucho porque es importante estudiar, es importante esa parte académica, no pues que me voy a ir allá a estudiar una especialización como mamá porque tengo que aprender a criar, no, pero sí estudiar, leer un poco, a veces también nos llenamos de mucha información, lo que diga la vecina, lo que diga la amiga, lo que dijo la tía, es que mi mamá me dice, es que en el colegio de los niños pasa esto con otras mamás y a veces eso es lo que más nos genera angustia, eso es lo que más nos genera esa sensación de culpabilidad, es que como el hijo del vecino lo hace, pero el mío no, entonces el mío es el malo, puede que no, tu hijo tiene otra manera de hacerlo, entonces lo que tú dices acá, Bapa, pues me imagino que es Vanessa o algo, es cierto, muchas gracias por tu participación, Liz dice... tal cual a mí me ha pasado, no haré como mi mamá y me veo gritándole, qué mal me siento después. Y Cristian nos dice, incluso hay madres y padres que dicen, yo nunca voy a hacer con mis hijos lo que mis padres hicieron conmigo en el sentido de la crianza. Esto puede tener ser una espada de doble filo. Claro, fíjate que por aquí estaban diciendo, digo, no voy a hacer lo que mi madre
y luego lo hago y me siento culpable. Claro, yo no puedo hacer, o sea, yo voy a hacer lo que yo he aprendido. Por eso estábamos hablando antes de si yo he recibido una crítica o me han dicho que torpe eres por tirar el vaso. Esto es algo que yo estoy aprendiendo, ¿no? Si yo he aprendido a ser empático con las personas, voy a poder desarrollar la empatía. Pero si no he recibido nunca ni empatía, ni que nadie se pusiera en mi lugar, me va a costar mucho desarrollarlo. Entonces, hay como 3 partes del cambio. La primera parte es reconocer que quieres cambiar. La segunda es darte cuenta cuando lo estás haciendo de que estás haciendo aquello que querías cambiar. Y la última parte es, antes de que ocurra, no hacerlo. Pero claro, son 3 partes, quiero decir, que lleva mucho tiempo. Entonces, yo me encuentro con muchos papás que dicen, es que esto lo hicieron conmigo y no lo quiero hacer, y no lo hacen. Y hay otros que dicen, esto lo hicieron conmigo y no lo quiero hacer, y lo repiten. ¿Por qué? Porque al final lo llevas, como tú decías, en tu impronta, ¿no? Tú llevas esos correazos, llevas esa manera en la que te hablaron, y luego aparte porque no tienes otras herramientas. Dice mi madre, o sea, yo me siento culpable. Claro, tu madre no se sentía culpable porque no había los conocimientos que hay ahora. Ahora hay mucha gente que te está diciendo que la neurociencia ha descubierto que el cerebro infantil es diferente al adulto, que los niños no lo hacen por molestarnos, que no son listos, como se decía antes, es que es muy listo, lo hace aposta para provocarte. Ahora ya se sabe que no es así, ahora ya sabemos que cuando un niño se porta mal es porque se siente mal. Entonces hay muchas cosas que antes no se sabía y en la época de mis padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y ya está, y eso no hay que removerlo más, ¿no? Por eso decía yo de aceptar profundamente, ¿no? Yo acepto profundamente lo que hubo en mi momento que me tocó vivir, pero ahora yo voy a ser la madre que quiero ser, voy a ser la madre que yo necesité cuando era pequeña, o voy a seguir enganchada en esa, es que mi madre, o es que yo lo quiero hacer de otra manera. Pues claro, para poder cambiar tenemos que cambiar nosotros, ¿no? Lo que ocurre muchas veces es que no quiero cambiar nada y luego me asombro de que no haya nada diferente. ¿Sabes? Que si no he hecho ningún cambio es imposible. Entonces, claro, dice, y es una espada de doble filo que los padres digan, no quiero hacer nada de lo que hicieron mis hijos. Pues en parte sí, porque en parte lo que nos suele ocurrir es que nos vamos al otro extremo, ¿no? Hay papás que a lo mejor tuvieron padres muy autoritarios y ahora son muy permisivos. No, porque yo recibí muchas órdenes y se están dando cuenta que no pueden. Y de hecho les sale una orden, les sale un grito, se sienten culpables por haber gritado, porque siempre habían dicho que no iban a hacer lo que sus padres, pero no saben hacer otra cosa. Ven que además funciona porque el niño responde. Entonces, no es tan sencillo como parece. Por eso cuando decimos, haz un taller, léete un libro, contacta con un profesional, no es por capricho, es porque sabemos que no es fácil cambiar unas creencias, una interpretación o una historia vivida en tu infancia, ¿no? Porque al final ha condicionado tu personalidad. Y puede ser doble filo por lo que te digo, porque podemos irnos al polo opuesto, ¿no? Soy especialmente sensible a las críticas o soy especialmente sensible al rechazo. Y entonces cada vez que a mi hijo no le invitan a un cumpleaños, ¡oh!, me asusto. Y cariño, pues yo te llevo al que tú quieras, pues ya te compro yo no sé qué, ¿no? Entonces nos vamos hacia otro polo con idea de compensar, ¿no? Así es. También me ha pasado que actúo bien pensando en mi yo, Niña, niña, en mi yo niña, y me digo, aquí hubiese querido que me dieran un abrazo y se lo por doy a mi hijo. ejemplo. Qué bonito, sí. Por ejemplo. Mira, tenemos por aquí a Vanessa también, compi. Sí, Que súper tienen tema. 3 Yo ayer niñas la y entrevisté, tacones. estuve con ella. Ayer estuvimos con ella en el live. Hola Vanessa, bienvenida. Gracias por sacar este espaciocito y estar acá. Dice Liz, es un aprendizaje constante. Dice Benjamín, me pasa que mi esposo, que mi esposo y yo, me imagino y yo, no nos ponemos de acuerdo. Él piensa que hay que corregir al momento de no dejar pasar. Ya poco a poco me está escuchando y hoy al fin me dijo, no voy a retarlo en el momento. Qué bien, qué bien. O sea, eso es un paso, Benjamín, eso es Claro. paso a paso. O sea, es que es muy difícil obtener los resultados inmediatamente. A veces queremos la solución rápido y si es válido porque somos seres humanos, pero esto hay que hacerlo consistente, hay que hacerlo todo el tiempo. Pues yo llevo en este camino de la disciplina positiva 6 años porque fui en embarazo de mi primera hija y mi primera hija ya tiene 6 años y todavía cometo errores, todavía estoy en aprendizaje, pero lo importante es generar cada vez más conciencia.
cuando nos decían por acá, es que yo como que empiezo a pensar en lo que hice y me siento mal. Claro, estás generando conciencia. Y no es que se valga y que lo puedas hacer y que entonces pides disculpas. No, no es que se valga y que aplausos porque lo hiciste. No, pero es generar conciencia y somos seres humanos y no darnos látigo, porque es que a veces también como papás llegan a esa consulta, no es que soy lo peor, soy la mamá más mala del mundo, es que hice esto, es que me siento horrible, que me condenen ya. Entonces no darnos tampoco tanto látigo y mirar Eso. todas estas oportunidades, como todos estos errores como oportunidades de aprendizaje. Claro, es que fíjate que hablamos mucho de permitirle a los niños que se equivoquen, de que cometan errores y luego con nosotros sacamos el látigo. Ya me he vuelto a Ah, por acá, equivocar, ya lo he vuelto a hacer perdón, mal. por acá nos dice Benjamín, me llamo Areli y esta es la cuenta de mi bebé. Ah, bueno, Ah, listo, te estaba llamando como tú, como el nombre de tu bebé. Gracias, Areli. Perdón, Diana, ahí te sigo escuchando. Es que no, sí, 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 no, tranquila, no, que decía, estaba un poquito hablando de eso, que enseguida nos sentimos culpables, sabemos que con los niños hay que permitirles que se equivoquen y luego con nosotros, en cuanto nos equivocamos, pues ya no nos lo permitimos. Y luego también que es un proceso de cambio que lleva tiempo, que lleva interiorizarlo y que lleva también una parte de desaprender, porque pues se decía al principio que hay muchos papás que les dicen, es que esto es así, es que es malo que duerma contigo, es que es malo que tome el pecho hasta tan... Y al final se confunden, porque claro, con quien hables te va a decir una cosa distinta. Y al final yo siempre digo, bueno, pues hazle caso a tu intuición, que tan mal no lo habrás hecho si has sido capaz de engendrar un bebé, si lo has traído a este mundo y lo has alimentado, tan mal no lo habrás hecho, porque muchas veces es que pensamos que somos malos en todo y no es verdad. O sea, si somos los mejores padres que tienen que... Solo tenemos que preguntarle a nuestros hijos, ¿no? Yo cuando me dicen las madres, no, es que mis hijos piensan que soy un monstruo. Ah, ¿te lo ha dicho? No. Y entonces, ¿por qué piensas que lo piensan? Eso es una cosa tuya, ¿no? Ellos no lo han dicho. Entonces, ellos tienen la mejor madre que podrían tener. Si estás aquí, precisamente eso me lo demuestra, que estás intentando hacer ese cambio. Y sí que es verdad que hay papás que me dicen, yo lo entiendo, entiendo que no está bien, pero no me sale. Y ahí, cuando hay esa resistencia tan profunda, a veces yo recomiendo algo de terapia porque puede ayudar, ¿no? Esa resistencia puede ser porque choque con alguna parte más troncal del estilo de vida de una persona y se sienta herida profundamente y no pueda, no que no quiera, ¿no? Y yo, jolín, lo veo muchas veces en las parejas cuando a lo mejor ella está haciendo disciplina positiva y él lo está intentando o no lo está haciendo y entonces me dicen, es que yo estoy intentando no castigar y él a la mínima castiga. Bueno, es que no somos iguales, es que somos diferentes, es que quizá la facilidad que tú tienes él no la tiene todavía. Entonces también hay que permitir que el otro se equivoque y no señalar su error, porque muchas veces lo que hacemos es desalentar, ¿no? Entonces yo cuando me equivoco, pero se equivoca mi pareja, si tengo la tendencia de ir y decirle, mira lo que has hecho, has vuelto a castigar y dijimos que no íbamos a castigar, estoy desalentando. Y lo puedo desalentar tanto que entre en una inseguridad, en una insuficiencia adulta, en una incapacidad y al final diga frases como, pues ala, encárgate tú, que tú lo sabes todo. Y eso es muy habitual también, ¿no? De, pues ala, como tú lo haces todo bien, pues ya encárgate tú de los niños, ¿no? Y eso también pasa, factura a la pareja. sí. Acá mencionaste algo súper importante, que definitivamente en este camino de la crianza consciente, de la disciplina positiva, yo pienso que ha sido como un aprendizaje. Y es que, claro, somos dos personas que nos conectamos para formar un hogar, para tener unos hijos, pero no sabemos mucho de esa otra persona, cómo fue criado, cómo fue su estilo de crianza, cuál aprendizaje previo tuvo. Y cuando nos damos cuenta, cuando ya nacen nuestros hijos, y ahí es cuando nos damos cuenta cuál es ese estilo de crianza que tiene la otra persona, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese momento yo echar culpas y entrar a confrontar no es del caso, pero sí, bueno, este es tu estilo de crianza, este es mi estilo de crianza, estos fueron tus aprendizajes, estos son los míos, pero nosotros, ¿qué queremos para nuestro hijo? Y unir las dos fuerzas y remar juntos a la misma dirección. A veces también los actos valen más que mil palabras, nos desgastamos mucho como mujeres, mira, lee este libro, mira, es que escuché este live espectacular que nos puede traer mucha ayuda, escúchala, y él ni siquiera tiene tiempo, a veces solo piden el resumen y ya o del live o del libro. O no tiene interés y también lo deberíamos Es, asumir. Yo sé que es duro de asumir, ¿no? Porque tú lo has descubierto ahora, a ti te interesa mucho y te parece que es un tema importante y te parece que todo debería ser así,
pero no tiene por qué pensar exactamente igual la persona que está al lado. Es más, pues bueno, prueba tú a educar como quiere él o ella, ¿no? Eso, Entonces, no lo harías. Pues entonces no exacto. fuerces al otro a hacerlo. Entonces, no te enfoques tanto en es que él no lo hace bien, sino enfócate en cómo lo estás haciendo tú. Eso. Es que ahí yo pienso, Diana, que cuando yo ya empiezo a hacer el cambio y yo lo empiezo a hacer mejor o lo empiezo a hacer como debería ser, el otro va a ver el cambio y va a ver que el niño, que la niña va a empezar a responder más a eso que yo estoy brindando a lo que el otro está brindando. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente ellos por convicción, porque lo ven a uno en esa transformación, lo empiezan a hacer. Entonces, ni siquiera nos tuvimos que desgastar, ni siquiera tuvimos que cantaletear, pues se dice acá en Colombia, no sé en España cómo se dice, pero es así, es con nuestros actos, es con nuestro ejemplo y es con el modelamiento como muchas veces también podemos lograr que la pareja empiece también a tener buenos tratos y apostarle también a esa crianza respetuosa, consciente que queremos para nuestros hijos. Por acá dice, educando en tribu, la culpa viene para decirnos algo muy importante, nos viene a decir que algo de nosotros ha hecho un clic y comenzamos a ser conscientes. Y esto es un gran paso para cambiar la culpa por la responsabilidad. Así es. Así es. Muchas gracias por tu aporte educando en tribu. Educar en tribu, Cris Urriola. Ah, Y con bueno. ella hice Gracias, también Cris. un directo. Sí, claro, además ella es educadora también, o sea que sabe muy bien lo que dice y es verdad, ¿no? Cambiar, parece una tontería, pero esto nos lo dice ahora la PNL, la programación neurolingüística, que las palabras hacen mucho. Entonces, tienen mucho poder las palabras, entonces no es lo mismo llamarle tonto a alguien, llamarle irresponsable, decirle que es un cabezón, a decir eres una persona que insistes, eres una persona que persistes, cambia mucho. Entonces, no va a crecer igual un hijo que le decimos eres un pesado a eres una persona que necesitas insistir mucho para conseguir algo. Es que cambia todo, ¿no? Y en el caso de la culpa, pues lo mismo, ¿no? Es verdad que al final puedes decir, es que se parecen, sí, pero cuando uno es culpable de algo, solo se tiene que defender. Y cuando uno es responsable, se hace cargo de ello. Es un poco la diferencia, ¿no? Un culpable en un juicio va a que le defiendan o defenderse él. Y uno que es responsable de algo, lo que tiene que hacer es hacerse cargo, tomar las riendas de la situación. Así es. Ya nos quedan unos 4 minuticos por acá para ir cerrando el live. Creo que no hay más preguntas. Qué bonito escucharlos, dice Cris. Gracias a ustedes por esta información. Bueno, aquí nos dice Areli que está en la cuenta del hijo. Cris nos pone corazoncitos, gracias. Bueno, entonces, Diana, para ir cerrando este live y este espacio tan lindo que nos diste y que nos pudiste acompañar hoy. Ya está finalizando la tarde, pero creo que está todavía soleado, ¿cierto? Sí, Está, por aquí son las 6, o sea que todavía nos queda ratito de tarde. qué bueno, pero está oscureciendo tarde en Sí, esta ahora, época. claro, ahora esto es otro problema, porque ahora tú le dices a un niño de 6 años a la cama que ya es de noche y te dice, ¿de noche dónde? Le dices, pues son las 9 de la noche, son las 10 y te dice, pues como si fueran las 6 de la tarde, no, aquí anochece tarde, o sea, a las 9:30, a Ah, las 10 puede ser de día perfectamente y ahora en verano, acabamos de entrar al verano nosotros aquí, o sea que Jessica nos está escuchando desde Aguachica, Cesar, Colombia. Qué bonito, qué lindas y súper amables, dice Jessica. A la orden, Jessica, lo que necesites. Lo que decía ahorita Diana en nuestras redes, estamos tratando de dar buff, jaja, y encima de vacaciones, en yujú. vacaciones los niños, quiere decir, Ah, sí, sí. Cris, claro, porque es al Cris. psicólogo. Ah, ya, ella también vive en España. Cris. Cris, sí, creo que es en el País Vasco, ¿no, Cris? No sé si me equivoco. No lo sé, no lo sé. En España. Ah, País Vasco de qué España. bien, me encanta España. Yo estuve en Madrid, en Barcelona, me encanta. Les compro casi todos los libros a ustedes. Me Pero llegan ahora no tarde, está, pero llegan. no estás en España, ¿no, Ana? No, yo estoy en Colombia, en Ujú. Medellín, en una ciudad cerca a la capital. Es una ciudad pequeña rodeada de montañas y el clima es muy parejo. Nosotros no tenemos estaciones. Entonces, bueno, acá sí me queda más fácil a las 6 decir que ya es de noche, que ya se está oscureciendo y que nos podemos ir durmiendo.
porque acá todo el tiempo el clima es muy parejo. A veces llueve, a veces hace sol, pero no hace ni un calor extremo, ni un frío extremo de abrigo, nunca tenemos nieve. Claro. Pues entonces vivís casi como en el País Vasco, que tienen una climatología, mira, por aquí de Irún, del País Vasco, ellos siempre tienen sus 17 grados, ni frío ni calor, ¿verdad? Que nos lo digan. Ah, sí, Tienen esa primavera todo el temperatura. tiempo. No, es muy Ay, por bonito el aquí País Vasco, es Carolina como una dice que postal, me encanta. sí, ay, qué hermosura, ese sí no lo Muy bonito, conozco. una zona muy Tengo bonita. que ir por allá, Cris, a visitarte. Y a la orden también ustedes acá en Medellín. Me encantaría tenerlas y hacer un taller bien rico acá o una conferencia. Qué bueno que puedan viajar. Por acá Carolina dice, maravilloso, Diana, qué mensaje. Tiene tu libro y lo he regalado. Ay, qué Pero bueno, además, gracias. Carolina, pero debes vivir por allá en Europa porque acá en Colombia no se Claro, consigue. ahí Ah, creo que a ver, está ya en formato Kindle, en formato electrónico, pero no sé si se puede con Amazon, no lo sé. sí, porque Amazon España a nosotros no nos sirve. No, Mm, no nos sirve Amazon España. claro, entonces no. Entonces no. Tenéis que hablar con la editorial, con Toro Mítico. ¿Cómo se llama el libro? Pues lo tengo por aquí. Ay, espera. El libro se llama, pues igual que la cuenta, Infancia en Positivo. Pues Ay, está al revés, Sandra Alejo, eres tú, pero tú estás en Italia, pero vives en en Bogotá, Europa. ¿cierto? Ah, En vive en Europa. Bogotá. San Alejo, pues yo creo que sí es la misma, pero Ujú, yo creo que ella está viviendo en Europa. Ella es de Bogotá, pero vive en claro. Europa. Entonces, Ese, de pronto por Busca Libre también lo podemos buscar, puede ser una buena opción. Y bueno, y si tienen algún familiar que vaya a viajar, como hago yo. sí, eso lo hace mucha gente. Mira, yo acabo de subir que la editorial es Toro Mítico. Entonces, contactar Ah, con perfecto. Toro Mítico para ver si hacen envíos. Está en Cartagena. Está en Cartagena, Yo he San podido... Alejo. mira, desde Canadá sí que lo han podido comprar. Por Amada en Canadá, sí, en Canadá, Estados Unidos, Qué demás bien, qué que sí. ilusión, qué ilusión. Sí, qué felicidad. En Canadá tengo algunas personas que me siguen y como he recomendado los libros de España, de José Luis Gonzalo, de Rafa Guerrero, de Leticia Garcés, ahora el tuyo, lo han conseguido. En Canadá lo consiguen, en Estados Unidos lo consiguen, creo que en México también. Lo que pasa es que antes venían a Colombia esas editoriales, pero ya no. Quién sabe, de pronto se reactivará próximamente, pero en Busca Libre he conseguido libros de España, entonces busquen por Busca Libre. No sé si en opción Kindle de pronto también les permite. Kindle también permite muchos libros que yo he conseguido de México, he conseguido libros españoles en formato Kindle. Obviamente a mí me encanta el papel, rayar, entre más gruesos Claro. mejor, subrayar el separador, ver el libro que estoy Mira, en Panamá terminando. también. Ay, qué bien Ah, que en me lo estáis Panamá, qué diciendo, que no lo bueno. sabía. Ay, Qué Panamá bien, qué estamos bien. súper cerca. Lo compré Qué para bien. Kindle. Ah, Ah, lo mira. compraste para Kindle, Anis lo Anis. compró. Sí. Qué bien, qué bien. Nos empiecen a buscar y bueno, Diana, cuéntanos un poco, bueno, ya nos resumiste entonces lo de los cursos, ya saben pues que tiene unos cursos súper chéveres, ya sacó para adolescentes, que son Ujú. virtuales, se conecta personas de todas partes del mundo, hay facilidad de pago, pues por el botón electrónico, me imagino. Entonces, busquen los cursos, no nos quedemos de verdad con lo que nos dice el vecino, la amiga, estas ayudas de, profesionales sirven. La conversada con el amigo, la amiga sirve para uno desahogarse y sirve para tomarse el cafecito, el vino, pero no para seguir al pie de la letra a veces esos consejos. Busquen estos espacios, estos lives que han grabado. Diana también ha hecho unos lives maravillosos, ha invitado a unas personas increíbles. También recomienda libros, yo también a veces recomiendo libros, tips, estrategias, como les decía al principio, para los reels está sola. Yo todavía no me he arriesgado a hacer ningún reel hasta ahora. No, no has hecho. No, lo he hecho, no sé, no Tienes que tengo ni idea. empezar. Es que Sí, Instagram dice que si no haces reels no eres nadie. Entonces, hija, ya sí, todo por reels. Lo no que soy quieras nadie. decir, un reel. Lo que quieras contar por reel. Sí, ya está. Así O es. sea que Sí, voy a no tengas empezar. miedo, lánzate. Si eso es probar y ya está, y alguno llegará. Así es, voy a empezar a explorar ese mundo de los reels. Y bueno, una frase entonces para cerrar este live, Diana, que nos dejes a todos con un abrebocas para seguir explorando más sobre esta maravillosa etapa de la adolescencia. Pues no se me ocurre, fíjate, no se me ocurre ninguna abrebocas, solo se me ocurre que recuerden que la adolescencia es una segunda oportunidad que tenemos los padres
no solo para sanar con la relación con nuestros hijos, sino para sanarnos a nosotros mismos, que muchas veces pensamos que tenemos que vivir con esa herida y esa herida a lo mejor la podemos sanar. Entonces, que aprovechen que tienen esos adolescentes y que lo vean con los ojos de tengo la suerte, este es el reto que me ha puesto la vida y voy a poder con ello. Entonces, bueno, animarles y alentarles para que sigan ahí, que no es fácil ser padres de adolescentes hoy, no es nada fácil. Así es, muchas gracias, Diana. Gracias por este espacio. Te mando un abracito desde acá, desde la virtualidad, y hasta que podamos dárnoslo personalmente. Cuídate mucho. Muchas Lo gracias a mismo. todos. Chao, gracias a todos Chao. por participar. Chao.